Buenos días, buenas tardes o buenas noches YouTube. ¿Cómo os trata la homeostasis? Por aquí no podemos quejarnos. Mi nombre es Alejandro García y esto es Certezas Semanales. Argumentar bien es difícil, pero ir mejorando poco a poco parece fácil y razonable. Por ello quiero aprovechar este vídeo para reflexionar un poco con vosotros sobre todo eso de la argumentación y las falacias. En primer lugar debemos, como siempre, acordar qué es eso de argumentar. Argumentar es, en general, dar razones suficientes para afirmar una proposición. Si digo, Juan es misógino, eso es una afirmación que necesita ser probada o al menos argumentada. Para ello debes demostrar que lo que dices lo dices porque hay otras proposiciones, las premisas, que prueban esa conclusión. Además, tu argumento deberá huir de falacias para poder ser considerado un buen argumento, un argumento válido. En este primer vídeo sobre argumentación y falacias haré hincapié en lo más básico de la estructura de un argumento. Es muy importante saber que lo que nos interesa aquí es la forma de llegar a esa proposición, a ese Juan es misógino, por ejemplo. Pero debo avisar de que la verdad o falsedad de las premisas que presentemos no tiene ninguna importancia aquí. Aquí contará la estructura de los argumentos, no el contenido semántico de las premisas presentadas. La premisa principal que usaremos aquí es, como poco, otra proposición que también debería ser probada. Pero en el vídeo de hoy lo que nos interesa es ver qué pasa a unas estructuras lógicas si aceptamos provisionalmente esas premisas. Lo que vamos a hacer en este vídeo es ver una serie de estructuras básicas de la lógica y vamos siempre a usar una primera premisa invariable. Siempre usaremos la misma. Concretamente esta. Como veis es una frase condicional y como buen condicional tiene su antecedente y su consecuente. En lógica se usan letras y símbolos porque el contenido semántico de lo que vayamos a decir nos da igual. Como ya he dicho, lo que nos interesa aquí es la estructura interna de un argumento. Mi problema con las falacias muchas veces es que el hecho de identificar que un argumento sea erróneo por falaz no implica que el argumento sea falso. De hecho, eso se considera una nueva falacia, una metafalacia, si queréis. En fin, bienvenido, cabecera, y comenzamos. Pongamos por caso el clásico ejemplo en lógica de un argumento formal válido. No os preocupéis, es posiblemente el argumento más sencillo que podemos utilizar. Es el modus ponendo ponens, o modo que afirmando afirma. Usando esta estructura con nuestra tesis, que Juan es misógino, podemos hacer un ejemplo en el lenguaje natural. Quedaría así. Premisa 1. Si Juan no usa el lenguaje inclusivo, entonces Juan es misógino. Premisa 2. Juan no usa el lenguaje inclusivo. Conclusión. Juan es misógino. Bueno, este es uno de los esquemas lógicos más básicos y sencillos del mundo. Es la base, por lo que no deberías desconocerlo. No sé si lo conoces o no, pero seguro que lo usas a diario sin saberlo. Lo que hay que saber en lógica sobre la estructura formal de un argumento es que si aceptamos una serie de frases, las premisas, entonces debemos también aceptar una conclusión. Pero eso, como decía, no dice absolutamente nada sobre la verdad o falsedad de esas premisas. Simplemente dice que si aceptamos esas premisas también debemos aceptar la conclusión, nada más. En fin, si ahora cogiéramos ese mismo ejemplo, ese modus ponendo ponens, y lo cambiáramos un poquito, estaríamos ante una de las formas más habituales de argumentar mal.
una de las falacias más comunes que existen. De hecho, es muy frecuente verlas en discursos políticos, debates, prensa, anuncios y de charla con tus amigos, por supuesto. En fin, esta nueva estructura se llama afirmación del consecuente y en nuestro ejemplo quedaría así. Premisa 1. Si Juan no usa el lenguaje inclusivo, entonces Juan es misógino. Premisa 2. Juan es misógino. Conclusión. Juan no usa el lenguaje inclusivo. Esta nueva estructura, como veníamos diciendo, no es un argumento válido. De hecho, por eso es una falacia. Es una forma inadecuada de razonar. Aunque aceptáramos, como hacíamos antes, la validez de las premisas, esta estructura no garantiza la validez formal de la conclusión. La razón es que la premisa mayor, la primera, dice que si Juan no usa el lenguaje inclusivo, entonces Juan será misógino. Pero lo que sucede aquí por la premisa segunda es que sucede el consecuente, que Juan es misógino. Pero eso no nos apala a afirmar que suceda también el antecedente. Juan puede tener razones diferentes a no usar el lenguaje inclusivo para ser misógino. Hay otra falacia muy famosa que tiene una estructura parecida. Su nombre es la negación del antecedente, y en nuestro ejemplo el esquema quedaría de esta forma. Premisa 1. Si Juan no usa el lenguaje inclusivo, entonces Juan es misógino. Premisa 2. Juan usa el lenguaje inclusivo. Conclusión. Juan no es misógino. En este caso negamos el antecedente, que Juan usa el lenguaje inclusivo. La doble negación afirma. Y pensamos que entonces estamos autorizados a afirmar también el consecuente. Como podrá advertirse, es una mala argumentación, ya que nosotros habíamos previsto que si ocurre P, entonces ocurrirá Q. Pero el hecho de que ocurra no P no garantiza que ocurra no Q. De nuevo podría tener unas razones distintas para ocurrir, pero no necesariamente esa. En este esquema básico sobre argumentación basado en las oraciones condicionales, nos faltaría una última estrategia para cubrir todas las posibilidades de la premisa 2. De nuevo, dejando invariable la premisa 1. ¿Sabes cuál es? Como habrás visto, hemos afirmado el antecedente, lo cual ha sido una buena forma de argumentar desde el punto de vista de la lógica, y hemos afirmado el consecuente y negado el antecedente, lo que nos ha llevado a formas inválidas de razonar, nos ha llevado a falacias lógicas famosas. Pero nos falta una última opción. Nos falta negar el consecuente. ¿Será una buena forma de proceder? Veámoslo. Premisa 1. Si Juan no usa el lenguaje inclusivo, entonces Juan es misógino. Premisa 2. Juan no es misógino. Conclusión. Juan usa el lenguaje inclusivo. En este caso, muy bien, sí es una forma válida de argumentar. Sí que podemos razonar de esta forma. En lógica hay una regla muy famosa llamada regla de transposición que nos autoriza a cambiar el antecedente por el consecuente si negamos ambos, que es precisamente lo que sucede en nuestro ejemplo. La segunda premisa es la negación del consecuente. Siempre que concluyamos la negación del antecedente, estaremos ante otro gran ejemplo de estructura lógica válida, que es, por cierto, muy útil para argumentar bien. Esto, como podrás advertir, es muy útil siempre que escuches o digas tú mismo una frase condicional. Pero, insisto, cuidado en las falacias que pueden generar. He querido hacer esta pequeña introducción sobre lógica porque he visto en internet muchísimos vídeos sobre argumentación y muchísimos más sobre falacias. Os dejo algunos que me han gustado en la descripción del vídeo. Pero en fin, no había visto ninguno con
esta información y sinceramente encuentro que es una información útil y bastante asequible para todo el mundo. Es evidente que los últimos avances en lógica durante la primera mitad del siglo XX son formidables, lo que nos ha traído no pocos avances matemáticos, informáticos y tecnológicos. Pero eso no resta para que cualquier humano medio que guste de razonar correctamente aprenda los rudimentos básicos que organizan como poco nuestro lenguaje. En el último vídeo os propuse un juego para ver si podíais identificar una serie de falacias que coloqué en ese vídeo. Pasemos ahora a explicarlas un poco. Aquí tenemos una falacia porque nada argumenta que la felicidad sobrevenga por interpretar bien un evento cuando ocurra. Creo sincera y subjetivamente que esto es así, pero la estructura del argumento no lo prueba. En esta frase tiro más de retórica que de argumento. Posiblemente era la más difícil de ver. Por contra, esta era la más fácil, pues ya adelanto en el texto que no es una buena forma de argumentar. Sería una reducción al absurdo que ni prueba ni refuta la misoginia de Aristóteles. Esta creo que es bastante evidente, pues el hecho de que haga o no falta la filosofía de Nietzsche para explicar la aparición del nazismo, ni prueba ni refuta la adhesión del filósofo en algunas de las bases del pensamiento nazi o de Adolf Hitler. Con todo lo dicho, falta una cosa muy importante. ¿Qué opinas tú de todo esto? Déjamelo en los comentarios para que siga aprendiendo. La filosofía también es un trabajo dialógico colectivo que requiere escuchar al otro. Hasta aquí el vídeo de hoy, gracias por verlo y espero repetir esta experiencia. Para ello ya sabes, suscríbete, dale like y comparte. Nos vemos pronto y por favor, sé mejor que ayer.